En este episodio de Diario de Procesos vamos a transformar y a mejorar esta pieza también bastante vieja de un reptil indescifrado, no sé qué tipo de reptil será, inventado, que por dentro había intentado hacer una especie de casco con cartapesta y papel de diario, pero como es con papel de diario, le dio mucho peso a la cabeza y la verdad que también la apariencia, que la textura está hecha con papel higiénico y esta especie de huesos son maples de huevo, pero ya está un poco como lastimada la superficie y un poco deteriorada y siento que la puedo mejorar bastante. Esta sí tal vez metería mano para cambiar un poco la apariencia. Me gustaría hacer una apariencia un poco distinta. Y también rever dónde poner los ojos. Acá tiene como dos agujeros que en su momento quise ver con esta cabeza. Pero van a ver lo que pasa cuando me la pongo. Si quiero ver con la cabeza tengo que tener como la cabeza bastante baja. Así que me gustaría ver si puedo encontrar alguna otra forma, tal vez ver por los ojos o por la nariz. Que si yo ahora le hago un agujero en la nariz, se va a chocar con todo un montón de superficie, pero como la quiero ahuecar, sacarle todo el material, creo que se puede llegar a hacer un gran cambio. Esta cabeza también estuvo en cortometrajes. En el cortometraje de La Escalera tiene una escena espectacular que hizo una de las actrices subiendo una escalera, que se los voy a dejar para que vean. Así que también tengo registros de cómo fue o cómo es originalmente, pero llegó las ganas de modificarla y modificarla también con intención de hacer algo que... Nada, siento que hoy esto está bastante rústico. Se puede profesionalizar más y poner algo más expresivo aún, más allá de la comodidad y la visualización. Vacié toda la cabeza y me pasaron varias cosas que me resultaron bastante interesantes. Primero me sorprende, como una de estas primeras cabezas con primeros acercamientos a la cartapesta, que me sorprende lo bien hecho que está. Pero por el hecho de que, si pudieron ver, o les estoy mostrando ahora, no sé cómo haré la edición, en el proceso de sacar el material estoy realizando bastante fuerza y se lo rebancó la máscara, porque estoy tironeando de esto y la estructura para afuera quedó exactamente igual. Con lo cual me sorprende muchísimo. Esto ya tendrá 3 años, 4 años y siempre como que tuve una desconfianza de que la técnica cartapesta se la banque y se la recontra mega banca y mirá que le metí duro. Por otro lado me pareció muy tierno que si alguno vio alguna de las entrevistas que tengo subidas, yo decía que en este taller original que tuve en el local familiar había empezado a hacer estas máscaras también porque había materiales ahí que me lo permitían. Había mucha cantidad de talonarios y papeles que habían quedado hacía muchos años guardados en cajas. Entonces usé esos mismos papeles para cartapestear y estaban hechos con ticket o facturas viejas. Y acá, por ejemplo, en esta, recortando y sacando material, vi cómo estaba hechos con eso y se los puedo mostrar. Eso me pareció muy lindo.
Después por otro lado, que no me acuerdo si lo había dicho o no, pero esta especie de huesos estaban hechas con maple de huevo y acá me encontré con el maple de huevo. Que en un momento dije, lo voy a sacar, pero también pienso que eso no tiene peso, la verdad, y si lo saco, tal vez ahí sí destruyo esta estructura. Y nada, viéndolo así, que acá le acabo de hacer un nuevo corte, nuevo como en la boca y en la nariz para ver, y le tapé los agujeros de los ojos, me dio ganas de ponerme en una situación de... ¿Cómo sería la palabra? Ponerme a prueba, ponerme a prueba y ver si... Me da ganas, no sé si lo voy a poder lograr, tal vez en un próximo video renuncio a las ganas, pero me daría ganas de esta, que es un cabezudo, transformarlo en una máscara articulada. Tendría que ver cómo esta carcasa se podría adaptar a las máscaras articuladas, que lo que tienen las máscaras articuladas es que son mucho más a la cara, porque lo que hace que se genere la apertura de la boca tiene que ver la apertura de la propia boca, entonces el casco base tiene que estar unido a la cara. No uso banditas elásticas y eso, que puede ser que en algún momento investigue, que hace que retorne la mandíbula de abajo, sino es que es como está unido a la pera, cuando vos cerrás la boca sube. Podría haber algún otro tipo de mecanismo que tendría que investigar a futuro, de que sea algo con un eje de rotación y alguna bandita elástica que haga que cuando vos abrís la boca después vuelva sola, si no la abrís y queda abajo. No sé si se entiende. Pero bueno, me gustaría poner una prueba y ver si esto lo puedo transformar en una articulada. Primero lo vi así y me pasó algo cuando le hice la boca que me hizo acordar a Beetlejuice, al lagarto que tiene la boca abierta totalmente. Y me pareció espectacular y dije, me voy a ir para un lado de un lagarto. Y dije, bueno, que tenga la boca abierta y hago algo fijo con la boca abierta. Y después dije, pero si voy a hacer con la boca abierta, mandate a hacer una articulada, ¿eh? Pero no tengo ni idea por dónde empezar. Así que nada, les cuento eso y nos vemos después en qué va avanzando. Les voy a mostrar cómo va hasta ahora. Fue demasiado rápido el impulso y no aguanté ni una hora. Corté la pieza. La corté en esa altura. Recién encinté bien por dentro para poder cartapestear. Este otro sector que recorté también lo encinté para cartapestear. Y ahora, una vez que lo cartapesté, tendría que ver cómo construir una estructura que esté adherida a esta carcasa y poder hacer el mecanismo de apertura. Más allá que igual lo quiero hacer tipo lagarto y que tenga un pico más largo. Pero quiero usar esta parte igual, me gustaría como que el pico empiece desde acá y que la base sea la misma. También tendría que ver si es mejor hacer primero la articulación o terminar estas dos piezas para después ensamblarlas en la articulación, pero bueno, ya está, ya me la jugué a cortarla, ahora a arriesgarse y ver qué sucede. Esto tendría que ser algo así, a ver. Tengo un espejo acá al lado y estoy viendo al mismo tiempo que ustedes. A ver, cómo... Está complicado, ¿eh? Claro, lo que tendría que ser... Ahora esto como que encaja una con la otra, pero tendría que ser o esto más grande, como más para afuera, para que no choque con esto, o más chiquitito y que vaya para adentro. A pensar, a pensar, a pensar. Cartapesqué por dentro estas dos mitades y estuve trabajando en la articulación. Me mandé medio a ciegas en la construcción y lo que estuve haciendo fue realizar la estructura que yo utilizo para armar las cabezas articuladas.
primero hice la parte superior y después la parte movible, empecé a ver cómo encastrarla con esta parte de abajo y al final algo quedó. Lo único que todavía está más o menos endeble es, ahí si pueden ver, que de un lado me quedó como por afuera y por otro por dentro. Este quedó por dentro y este quedó por fuera, según cómo quede, como que todavía está un poco endeble. Pero la articulación más o menos funciona, con lo cual no quiero meter mucha mano porque fue difícil generar la articulación, sobre todo porque aparte esto no era tal cual de esta forma. Cuando lo recorté saqué un pedazo, no iba tan para adentro. Entonces, si esto más o menos respeta la articulación, prefiero dejarlo así y avanzar. Les quiero mostrar cómo queda y ahora me agarró un poco la duda de si... Quedó medio sapo, quedó más que reptil, ahora está medio sapo contento. Entonces entré en la duda de si agregarle este pico medio lagarto o dejarlo así y que en realidad lo que uno ve sea la boca abierta con esta forma sin alargarlo tanto. Les voy a mostrar. Quedó eso, medio sapo alegre. Entonces también podría terminar de construirle una boca y que acá sea solo dientes. Pero creo que de esa forma seguiría siendo bastante similar a lo que ya está. Así que, conociéndome, creo que voy a ir más por la forma lagarto y cambiarlo, porque esta tengo ganas de cambiarla. Voy a utilizar una expresión súper argentina que es la manija es total. ¿Qué significa manija? Estar como con muchas ganas y meterle mucho al trabajo. Estoy realmente desde muy temprano en el taller queriendo resolver esto y ya es muy tarde. Ya me mata que me pongo cosas para irme, porque a veces no me puedo ir, quedo acá atrapada como, bueno, no corto más cartón, me saco el cartón, me desenchufo la pistolita de calor para irme de una vez. Pero bueno, voy a finalizar este video e irme porque tengo que descansar y es necesario dejar descansar las cosas. Estoy muy contenta con este avance. Como les decía, es la primera vez que paso de un cabezudo a armarlo articulado. Estuve recién toda esa estructura que hice cubriéndola con cinta de papel. Le puse cinta de papel y muy poquito papel de diario en algún lugar para tratar de que sea un poco más simétrico de un lado que del otro, pero solo cinta de papel para que pese lo menos posible. Ya me lo probé y la verdad que, claro, lo que pasa es que las otras figuras articuladas que hice no tenían tanto peso, tanto volumen. Entonces abrir y cerrar la boca hace que duela la mandíbula.
O sea, si lo haces muchas veces te empieza a doler la mandíbula porque es como que hay que hacer fuerza con la boca para poder abrir y cerrar. No mucha, pero algo sí. También lo que sucede al tener una parte de abajo tan grande y no es exactamente igual la estructura de las otras articuladas, como que intenté con esta forma, con esta forma de abajo, armar una articulación, como que las otras encastra más una adentro de la otra, como la parte de abajo adentro del casco. Y esta, al haber reciclado en la cabeza anterior, no encastra perfecto, y aparte, por este volumen y este pico, hace que como que la parte de abajo baile, como si la mandíbula de abajo se va un poco para un lado, para el otro. Entonces también para mantenerla centrada hay como que hacer como una fuerza con la mandíbula. Pero eso, de pasar de una cabeza que no se movía a esto, ya para mí es un montón. Como estoy muy contenta de haber podido resolverlo de esta forma y con cartón. Ahora también me pasa que, por ejemplo, siento que no sé si esta materialidad se va a bancar todo este volumen. O tiene que ser un cartón mucho más grueso. Pero bueno, tengo ganas de que esta primera sea con cartón. Tal vez este sea el principio para buscar otro tipo de materialidades que se banquen estos volúmenes. Siempre sabiendo que me gusta trabajar con reciclados y que la obra es reciclada en sí. Pero muy contenta con este desafío. Les voy a mostrar cómo está hasta ahora. Ya todo cubierto, listo para cartapestear. Creo que me equivoqué en decirles que dificulta abrir y cerrar. No, no dificulta abrir y cerrar. Lo que pasa es que esto tiene peso y como que tenés que hacer fuerza con la boca para que no se abra. Al revés. No tiene que ver con hacer fuerza para abrir, sino hacer como la fuerza contraria para que... como tenés que hacer fuerza para cerrar en realidad. Como que apretando el mentón para que no se me caiga. Tal vez esto se podría solucionar con unos elastiquitos y ver para que vuelva sola y no sea yo con mi propia pera haciendo la articulación para que vuelva. Pero no sé si es un montón pedirme esto ahora. Igual eso también se puede hacer después con algún elástico como acá. Tal vez lo haga, Tal vez lo haga. Pero ahora me tengo que ir del taller. Finalmente el otro día me pude ir, pero la verdad es que seguí un poco más de lo que dije en cámara. Me cuesta irme del taller. Y resolví algo que ahora, con el diario del lunes, digo, ¿por qué no lo hice siempre así? Esto es, para mí, lo que tiene interesante del trabajo y del oficio, sin una carrera que te diga, te enseñen a cómo realizar las cosas, es que las vas descubriendo y cuando las descubrís decís, pero... es ridículo cómo no lo descubrí antes. Y a veces no lo descubrís antes. Y trabajás en serie sin darte cuenta de algo que estaba enfrente de tus propios ojos. Pensé qué complicado iba a ser esto a la hora de cartapestear. Y de repente dije, claro, yo tengo que inventar un sistema donde pueda separar el casco de la articulación móvil. Y poder cartapestear y trabajar esto por separado sin que al cartapestear y al estar maniobrándolo mucho empiece a ablandar el cartón, porque no va a haber cartón que aguante este material. Entonces, poder trabajar por separado y ensamblarlo a la hora de utilizarlo y ya. Y era simplemente no dejar para siempre sujeto con cinta de papel el gancho mariposa, que sea lo último que se pone y trabajarlo así por separado. Es muy pavote, pero la verdad que automatizaba el hecho de poner el gancho mariposa y trabarlo con una cinta y cartapestearlo.
y seguí. Eso pasó, no me detuve a pensarlo. Y ahora, con esta cabeza más grande, donde se juega más tema de los pesos, dije, tengo que hacerlo por separado, y de repente dije, ¿por qué no lo hice siempre así? Bueno, nada, cayó, en algún momento la ficha cayó. Así que voy a empezar a cartapestear, trabajando con las piezas por separado, que ahora resulta obvio. Y después, respecto al retorno de la mandíbula móvil, estuve probando con unas banditas elásticas y sí, es por ahí. Es simplemente cartapestear, pintar, y lo último es ponerle una bandita elástica sujeta para ayudar al retorno y que no lo haga todo con la boca, porque voy a quedar con un dolor de mandíbula terrible, o tal vez saco músculo y de repente soy un chad, me transformo en un chad. Así que a cartapestear.